SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Los equipos de rescate han recuperado ya por fin esta tarde los cadáveres de los 3 geólogos que han muerto hoy atrapados en el derrumbe de una mina de Súria, en Barcelona. Son 3 jóvenes que estaban trabajando a 650 metros bajo tierra, 650 metros de profundidad. Están ya identificados, tenían 28, 29 y 31 años. 2 de ellos eran trabajadores de la empresa y el otro un becario que llevaba solo unos días en la compañía. En Súria está el periodista de la SER, Albert Prat. Albert, adelante. La comitiva judicial ha abandonado el recinto hace tan solo unos minutos después de proceder al levantamiento de los 3 cadáveres. El grupo especial de los bomberos y los equipos de salvamento de la empresa han necesitado 8 horas para rescatar y sacar a la superficie a los cuerpos de los jóvenes que a primera hora de esta mañana han quedado atrapados a más de medio kilómetro de profundidad. Información que acaba de aclarar la compañía, ya que no era el punto más profundo de la mina. En cualquier caso, Aimar, las tareas de rescate han sido muy complicadas. Primero se han evacuado a los 200 trabajadores que había dentro y lo más difícil ha sido apuntalar y asegurar las galerías para garantizar la seguridad a los equipos de emergencias. A las 5 de la tarde han conseguido identificar a los 3 fallecidos. Los 3 eran jóvenes, uno era vecino de la zona, de la localidad de Sant Joan de Vilatorrada, el otro de Alicante y el tercero de Colombia. El juzgado de Manresa se ha hecho cargo de esta investigación para averiguar las causas de este accidente. Según la Generalitat, hace tan solo 3 semanas la empresa superó sin ningún problema la revisión rutinaria. Sin embargo, este tipo de tragedias no son una novedad para los trabajadores. El risc sempre hi és. No es pot controlar al 100%. Per molt que miris, Carlos asegura que la seguridad al 100% en este oficio no existe. Hace tan solo 3 años se produjo un accidente muy cerca de aquí, en otra mina de la comarca, y en la mina en que nos encontramos hoy fallecieron aplastados 2 trabajadores hace una década. La empresa ha suspendido su actividad hasta el funeral de las víctimas. Y otra noticia terrible de esta tarde: alumnos del instituto en el que estudia uno de los supuestos violadores de la niña de 11 años de Badalona, alumnos vieron y compartieron en sus móviles el vídeo de la agresión a la cría y nadie dijo nada. Fue el hermano de la chica, el hermano de la víctima, que también estudia en ese instituto, cuando vio el vídeo que circulaba entre sus compañeros, quien alertó de lo que estaba pasando con su hermana. Andrea Villoria. Sí, los expertos del Departamento de Educación ya están actuando para proteger a las víctimas, no solo a la niña en su colegio, sino también a su hermano en este instituto. La situación allí, admiten, es muy complicada, sobre todo porque, como ha adelantado TV3 y ha confirmado la SER, el vídeo de la violación grupal se ha difundido y muchos alumnos lo han visto sin decir nada hasta ahora. Eso por un lado. Por el otro, porque uno de los supuestos violadores y el hermano de la víctima coinciden en ese centro, aunque estudien en cursos distintos, y de momento no se puede hacer nada porque el presunto agresor es inimputable, es decir, no ha cumplido todavía los 14 años. Los Mossos ya están escoltando al hermano de la víctima tras las amenazas que recibió. Dice el alcalde de Badalona que son mensajes duros escritos por un cretino, mientras que la portavoz de los Mossos... Està sota secret de sumari, però evidentment el que sí que volem reforçar, la idea és de que com a societat tenim un problema. Per tant, dice que no puede dar detalles del caso porque está bajo secreto de sumario, pero sí dejar claro que la sociedad tiene un problema y que hace falta abordarlo desde la educación, no solo policialmente. Hay media hora 25 deportes. Esta noche, hora 25, se escucha en la SER y en SER Más y en los móviles tenemos Carrusel. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, porque tenemos jornada europea con la Europa League, donde tenemos un partido ya en juego. En la segunda mitad, Roma 1, Real Sociedad 0. A las 9 jugará el Betis en la cancha del Manchester United en Old Trafford y el Sevilla recibirá en el Pizjuán al Fenerbahce. Y también en juego la Conference. Nuestro representante, el Villarreal, en la segunda parte, partido Anderlecht 1, Villarreal 1. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana podremos disfrutar de tiempo soleado con temperaturas un poco más altas que hoy, eso sí, con viento fuerte. A esta hora tenemos algunos chubascos cerca del Mediterráneo, especialmente en el nordeste de la península. En breve desaparecerán. Mañana a primeras horas veremos muchas nubes, irán desapareciendo rápidamente. Como decíamos, acabará haciendo sol la mayor parte de horas, con temperaturas máximas de 15 a 20 grados en la mayor parte de poblaciones, entre los 20 y los 25 en Andalucía, el Mediterráneo y Canarias. Solo los momentos de viento fuerte darán lugar a sensación de ambiente un poco fresco. Empieza así hora 25.
con la Fiscalía General del Estado, que insiste a los fiscales para que se opongan a las rebajas de penas a delincuentes sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí. Hasta ahora se han producido más de 700 de estas rebajas, según datos del Poder Judicial, pero la mayoría no son firmes, así que se pueden recurrir ante tribunales superiores o ante el Tribunal Supremo en última instancia. Por eso es importante la circular que les ha mandado hoy el fiscal general Álvaro García a los suyos, insistiendo en que tienen que oponerse a las rebajas cuando la pena que en su día se les impuso a los presos ahora se les pudiera volver a imponer exactamente igual en aplicación de las horquillas de la nueva ley. En ese caso deberían oponerse a cualquier rebaja. David Junquera, buenas tardes. Hola, Aymar. Quiere el fiscal general del Estado que los suyos lo peleen en el Supremo y les da instrucciones de cómo hacerlo a lo largo de 121 páginas a las que ha tenido acceso la SER. Nos dicen fuentes fiscales que lo que se pretende con estas directrices es marcar camino al alto tribunal para que siente doctrina sobre la ley del solo sí es sí. ¿Y cuáles son las indicaciones que marcarían ese camino? Pues pasan por negarse a toda reducción de condenas si la pena impuesta con la legislación anterior se enmarca dentro de la horquilla de la nueva ley. El texto pide tratar cada caso de forma individual huyendo de automatismos y reconoce que se puede dar el ok a las rebajas, pero en casos desproporcionados, en los que resulte notorio que si los hechos hubieran sido enjuiciados con la nueva legislación, la pena de prisión habría sido indudablemente muy inferior. Con todo, si toca reducir condena, los fiscales deberán ser cautelosos con los cálculos y deberán tener en cuenta si se pueden aplicar agravantes previstos en la nueva ley que sirvan para minimizar la rebaja. Si finalmente se produce la reducción, otro de los puntos en los que incide el documento es en la posibilidad de que los fiscales soliciten la imposición de penas de libertad vigilada, de privación de la patria potestad o de inhabilitación para desempeñar empleos o cargos públicos o para desarrollar profesiones que impliquen el contacto con menores de edad. El documento, subrayamos, no está aprobado aún y se va a debatir en la próxima reunión de la Junta de Fiscales de Sala. Y a esta hora les podemos contar la intrahistoria de otro debate, el debate que se ha producido hoy dentro del Consejo General del Poder Judicial sobre los WhatsApps que se mandaron el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante la investigación de la Kitchen, una investigación en la que terminó procesado el propio Francisco Martínez. Estos mensajes los avanzamos en la cadena SER la semana pasada. Dejaban al descubierto el tipo de conversación impropia de un presidente de la Audiencia Nacional con quien, sabiéndose en problemas, le pedía información secreta al presidente de la Audiencia Nacional. Hoy la Comisión Permanente del Poder Judicial ha analizado, ha estudiado estos mensajes y finalmente ha decidido no hacer nada. Le dan carpetazo al asunto porque entienden los vocales que a nivel disciplinario no hay nada que hacer contra José Ramón Navarro, el presidente de la Audiencia. Eso sí, no todos estaban de acuerdo y, como digo, a esta hora podemos contarles detalles muy significativos de cómo ha sido ese debate entre los miembros de la comisión, incluido cómo algunos vocales conservadores han llegado a decir que a cualquiera que le mire en el WhatsApp le podrían encontrar cosas así. Pedro Jiménez. El acuerdo para dar carpetazo a los mensajes del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en el caso Kitchen, no ha sido fácil. El asunto era el último punto del orden del día de la Comisión Permanente, pero nada más arrancar el encuentro han decidido colocarlo el primero. El presidente en funciones, Rafael Mozo, ha apostado por hacer seguimiento y esta era la idea que ha defendido también en un principio la vocal conservadora Nuria Díaz. Sin embargo, su colega, también conservador, José Antonio Ballestero, ha puesto pie en pared, partidario de excluir el asunto del orden del día. Los otros dos vocales elegidos a propuesta del PP, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, no han sido tan beligerantes como Ballestero, pero han defendido que no hay elementos que corroboren que Navarro hiciera algo por Martínez y que a cualquiera que le mire en el WhatsApp pueden encontrarle mensajes similares. Los vocales progresistas, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda, no se han pronunciado en ningún sentido, según las fuentes consultadas por esta emisora. Algo empieza a moverse en la negociación de las pensiones. Parecía parada en los últimos meses. Bueno, Escrivá ha convocado para mañana a patronal y sindicatos para presentarles su propuesta. No ha dado más detalles, por lo menos hasta ahora, de qué va a incluir esa propuesta, aunque la última versión que nos había contado el ministro pasaba por aumentar los años cotizados, el número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Y eso los sindicatos no querían ni oír hablar de ello. Y los socios de gobierno, Unidas Podemos, tampoco estaba de acuerdo con aumentar la cantidad de años que se tienen en cuenta. Esto, en principio, se mantiene. Elsa García, buenas tardes. Sí, según ha vuelto a decir hoy el ministro, sí se mantiene la ampliación del periodo de cálculo e insiste que dan así mejor cobertura a las nuevas realidades del mercado laboral, con carreras más volátiles cuyos últimos años no son los mejores. Desde el Ministerio están seguros de que esta reforma se cierra pronto. Hoy el ministro ha dicho que cree que va a tener un acuerdo. Hemos convocado
la mesa con los agentes sociales para mañana y eso debe entenderse como que estamos ya prácticamente llegando a un acuerdo con lo que nos parecía que era importante también, y es que tener una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea. Pero desde el Ministerio aclaran que no es que tengan ya cerrado un acuerdo con la Comisión Europea, que lo primero es cerrarlo aquí con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios, pero que en las reuniones que ha tenido el ministro en Bruselas, 3 desde diciembre, el feedback a lo que han ido proponiendo es bueno. Eso sí, las fuentes consultadas son cautelosas. No es la primera vez que luego hay sorpresas con este ministerio, nos dicen. Quieren tener la propuesta en papel, algo que sucederá mañana a las 12:30. Información de Elsa Llorente. Y otro dato, las libretas de ahorro no van a desaparecer, al menos por ahora. La cartilla de toda la vida resiste en plena era digital porque todavía hay millones de personas que la siguen usando. Los bancos se han comprometido esta tarde con la vicepresidenta económica Nadia Calviño a no eliminar las cartillas. Después de ese encuentro, el gobierno ha confirmado que por ahora 9.000 personas han pedido unirse al código hipotecario para aliviar la subida de las hipotecas. 9.000 personas. Cuando se presentó este plan en noviembre se dijo que ayudaría a 1 millón de hogares. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Nadia Calviño explica que será a partir de mayo cuando llegará el golpe fuerte a las cuotas de las hipotecas y entonces se verá la eficacia o no de este código. En todo caso, desde el Gobierno añaden que se está multiplicando por 15 el número de solicitudes respecto al anterior Código de Buenas Prácticas. El balance lo han hecho después de una reunión en la que las asociaciones bancarias se han comprometido a informar mejor a sus clientes de las opciones que incorpora este escudo para los hipotecados y en el que también confirman que no quitarán la libreta de ahorros a los mayores de 65 años que aún la tienen. Consideramos a las libretas de ahorro como un instrumento muy adecuado de gestión de las finanzas personales por parte de los mayores y, por tanto, sí nos comprometemos a seguirlas manteniendo. Es José María Méndez, el director general de la Confederación de Cajas de Ahorro, al término de esta reunión, confirmando este compromiso. Las libretas de ahorro de momento se mantienen. Jordi, gracias. Hasta luego. Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica del sistema universitario por tener la misma carácter orgánico. Votos emitidos 347, sí 182, no 157, abstenciones 8. En consecuencia, queda aprobado el texto. El Congreso ha aprobado definitivamente la nueva ley de universidades. Ha salido adelante con el rechazo de la derecha y la extrema derecha, una ley que va camino del Boletín Oficial del Estado y que pretende modernizar la universidad 20 años después. Entre otros cambios, pretende frenar las subidas de precio de las matrículas y frenar también la precariedad de los profesores universitarios. Adela Molina. La nueva ley pretende impulsar cambios que permitan a las universidades adaptarse a los retos del siglo XXI, aunque su desarrollo y aplicación queda en manos de los campus y las comunidades autónomas. Entre las medidas más relevantes, el tope a las tasas, que en teoría impedirá subir los precios de las matrículas. También pone límites a la precariedad y va a obligar a hacer fijos a 26.000 falsos profesores asociados antes de final de 2024. Además, la ley plantea el objetivo de llegar al 1% del PIB de financiación para las universidades, lo que nos acercaría a la media europea. No es una obligación, aunque el ministro Subirats ha dicho que ya trabajan para cumplirlo. Ahora estamos trabajando ya con las comunidades autónomas y con las universidades para afianzar este proceso. Otras de las novedades son que ya no hará falta ser catedrático para presentarse a rector. Se podrá acceder a una carrera universitaria de un campo del que se tenga experiencia, aunque no se tenga el título de bachillerato. Y los colegios mayores adscritos a las universidades públicas tendrán que ser mixtos. La Comisión Europea va a relajar las normas comunitarias para que los gobiernos puedan igualar las ayudas directas que dan en Estados Unidos a la industria. Era algo que pedían algunos gobiernos, como el alemán, para evitar la fuga de empresas. Por ejemplo, Volkswagen ha anunciado que paraliza una planta de baterías que iba a instalar en Europa del Este para impulsar una que tiene en Estados Unidos porque allí le dan más dinero. Allí va a recibir más subvenciones. En respuesta, Bruselas da más margen a los países para inyectar ayudas en empresas. Es noticia muy importante esta. Pablo Morán. Ese es el riesgo que muchos ven en Europa, que más empresas hagan lo mismo que Volkswagen y paralicen sus proyectos en territorio comunitario o los lleven a Estados Unidos para beneficiarse del plan de subsidios y ventajas fiscales anunciado por Joe Biden y que asciende a algo más de 400.000 millones de dólares para industrias renovables. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya alertó sobre ello hace poco más de un mes. En los próximos años se decidirá la forma de la economía de emisiones cero y dónde se localizará. Queremos ser una parte importante de esa industria que necesitamos globalmente.
Relajar las normas comunitarias para que los países puedan conceder también esas ayudas es una de las medidas centrales del plan con el que Bruselas quiere contrarrestar el efecto del plan americano y también de China, porque Pekín ha destinado 280.000 millones a su industria limpia para los próximos 5 años. Bruselas tiene que aclarar todavía si habrá un fondo comunitario para reforzar ese plan y por cuánto tiempo se relajarán las normas. Este será uno de los temas en la agenda del encuentro que mañana mantendrán en Washington Ursula von der Leyen y Joe Biden. Aquí en España acabamos de saber que la policía se ha llevado las cosas que quedaban en el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes en el Congreso. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. El oficio llegó a la presidenta Batet el lunes y, según han informado fuentes de la Cámara, fue ayer cuando la Secretaría General del Congreso entregó el material y los efectos personales del diputado canario que aún permanecían en el interior del despacho, un despacho que estaba cerrado desde el día 14 de marzo, que es la última jornada en la que Juan Bernardo Fuentes Curbelo estuvo en las dependencias parlamentarias. La jueza, que investiga el caso mediador, pedía acceso a los teléfonos, dispositivos informáticos, también de almacenamiento y a las anotaciones personales, facturas y actas que hubiese en el interior del despacho del diputado. La Fiscalía pide casi 3 años de cárcel para el candidato del PP a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, que es uno de los fichajes recientes de Feijóo para su comité de campaña. La Fiscalía pide para Albiol, 2 años y 10 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación, porque cuando era alcalde de Badalona permitió instalar 2 antenas de telefonía en la ciudad a sabiendas de que no tenían licencia y que por lo tanto eran ilegales. Esto es lo que dice la Fiscalía, que lo acusa de prevaricación, pero Génova no tiene mucha intención de tomar medidas contra Albiol ni sacarlo del comité de campaña. Mariola Lurido. Así es, Génova no tomará de momento acciones disciplinarias contra Albiol y tampoco se le va a apartar del comité de campaña del partido. Aseguran los de Feijóo que de momento la situación judicial del que fuera alcalde de Badalona no ha cambiado y que solo la Fiscalía ha movido ficha. Una Fiscalía que a juicio del PP lo que está haciendo es salir al rescate, es textual, de un gobierno acosado por el caso de Tito Berni. Primero dan oxígeno a la Kitchen y ahora estos se quejan en el cuartel general popular. Quien fue alcalde de Badalona y volverá a ser el candidato del PP en las próximas elecciones del 28 de mayo, ha escrito lo siguiente en las redes sociales: a 2 meses de las elecciones nada es casual. En Génova aseguran que solo cuando el caso llegue a la fase de juicio oral se pueden contemplar acciones disciplinarias. Por lo tanto, la clave será si eso sucede o no antes de las próximas elecciones municipales. A 2 meses y medio de esas elecciones, el gobierno insiste hoy en la foto que Feijóo se hizo en 1995 en un barco con el narco gallego Marcial Dorado. El presidente Pedro Sánchez se refirió ayer por primera vez a esa foto de la discordia y por esa veda que ha abierto Sánchez han pasado hoy más ministros, empezando por el de Presidencia, Félix Bolaños. Es una foto que siempre la acompañará y es una foto que nos hace preguntarnos si en otro país de Europa esta persona podría liderar algo. Contesta Borja Semper, Partido Popular. A nosotros nos preocupa la deriva de España y la deriva de este gobierno, que pasa por la utilización de cualquier elemento para enmerdar la situación política. Borja Semper, que pide al gobierno que desautorice a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que ayer, en plena manifestación feminista, se grabó un vídeo rodeada de un grupo de chicas jóvenes que coreaban esto. ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Que la madre de Abascal no pudiera abortar! ¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar! Y Rodríguez, grabando, sonriente, lo subió a su cuenta de Instagram. Tras el revuelo que ha generado el vídeo, lo ha borrado. Vox pide su dimisión, ella lo relativiza y no se ha disculpado. Creo que Vox, los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay cánticos y mucha variedad de cánticos, y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir. Y creo que están teatralizando un poco, fundamentalmente porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo, porque no han ido nunca a una manifestación feminista, y creo que poco más tengo que decir al respecto. Hora 25. Aimar Bretos. Y ojo que tenemos giro de guión en cuanto a si hay que poner tilde o no en solo. Sonia Palomino, ¿qué está pasando? Pues el presidente de la Academia ha sido muy claro: solo se escribirá sin tilde, salvo que la persona que lo escribe interprete que puede haber ambigüedad en el mensaje. El acuerdo, ha explicado, ha salido adelante igual que en el pleno de la semana pasada. La única diferencia es que hoy ha salido adelante por unanimidad. La semana pasada hubo un voto en contra. Antonio Muñoz Machado, que todavía sigue hablando ante los medios, ha negado de hecho que se haya producido un pleno tormentoso, como había vaticinado
patrocinado Pérez Reverte. No ha dado más de sí, ya ven que vengo realmente sin ningún apósito, sano y salvo. Hemos tenido un pleno en el que los que han querido intervenir han hablado con toda la fuerza que han querido, toda la dureza que les ha parecido pertinente. Creo que hemos llegado a una solución pacífica del agrado de todos. Bromeaba Muñoz Machado sobre el transcurso del Pleno. Está previsto que la decisión se incluya en el Diccionario Panhispánico de Dudas durante el Congreso de la Lengua que se va a celebrar a finales de este mes en Cádiz. A esta hora, como decimos, continúa hablando el presidente de la Real Academia Española. Luego nos cuentas más, Sonia. Hasta ahora. Hasta luego. La mirada de Xavi Vidal Folk. ¿Qué queda en el paisaje después de la batalla entre progresistas? En el movimiento feminista queda una división insólita y en el gobierno de coalición un desgarro enorme, muy cercano a la ruptura. ¿Acaso ambas fracturas tienen remedio? Tienen remedio, pero es muy difícil. Y en primer término está en manos de las dos ministras de Podemos, atención, de dos, no de todas, que han provocado o ahondado o agravado la crisis tildando de traidores a sus socios socialistas y asemejándolos a los fascistas. Si eso no es intención de romper, destruir y aniquilar un consenso gubernamental que ha sido bastante fructífero para la economía y para la sociedad española, que venga Pablo Iglesias y lo vea. O que lo vea su patrón, el que le da empleo y apoyo, el oligarca trotskista Jaume Rouras. ¿Quién decide en Unidas Podemos? ¿Su liderazgo o su líder jubilado? O bien las dos llaneras solitarias, porque son dos y nada más que dos, vuelven a la realidad. O bien reconocen que han errado, negocian de verdad y apoyan la enmienda de su ley que ha propiciado la excarcelación de muchas manadas. O serán las enterradoras del gobierno al que dicen pertenecer. Para el electorado, también el de Podemos, va resultando indigesto, incluso intolerable, calificar de traidores a los demás progresistas, porque es lo que hacía Stalin y sus seguidores. Bautizaban a los socialdemócratas como socialfascistas. Si Irene Montero y Yone Belarra no lo entienden, aún quedaría una esperanza: que las confluencias gallega, catalana, valenciana y demás que sintonizaron con ellas les obliguen a abrir los ojos. En caso contrario, Irene y Yone serán las madrinas de un gobierno Feijóo-Abascal, o mejor dicho, las padrinas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.